Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de estudio de fotografía creativa. En este tutorial vamos a ver cómo realizar la siguiente composición. Vamos a abrir las imágenes. Aquí tenemos la imagen del modelo. Como veis, está bailando breakdance. Aquí tenemos una imagen que vamos a utilizar para la composición y esta va a ser la imagen de fondo. Nos vamos a ir a la imagen del modelo. Como veis, yo ya tengo hecha la selección, la realicé con la herramienta pluma. Voy a poner a continuación el vídeo acelerado para que veáis el proceso y posteriormente pasaremos a empezar ya a componer el fondo. Bien, una vez que ya has finalizado el vídeo acelerado sobre la selección del modelo, vamos a empezar ya con el siguiente paso, que va a ser componer la imagen de fondo. Nos vamos a ir a esta imagen, voy a ir al navegador para disminuir la imagen. Vamos a coger la herramienta de recorte, seleccionamos todo y vamos a tirar de estos vértices, ya que nos interesa hacer un encuadre en vertical. Vamos a coger un poquito más de cielo. Una vez que tenemos ya el encuadre, le damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la imagen del cielo y con la tecla de mover apretamos o clicamos aquí, o bien si apretamos la tecla V directamente se nos va a seleccionar la herramienta de mover. Apretando ahora la tecla Alt, lo que vamos a hacer es arrastrar a la imagen que vamos a utilizar de fondo. Una vez que hemos arrastrado, soltamos. La imagen de fondo vamos a hacer doble clic sobre ella para convertirla en capa. La vamos a renombrar, vamos a llamarla carretera. La capa 1 la vamos a llamar cielo. Y la vamos a colocar debajo de carretera. Ahora en la capa de carretera lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Creamos esa máscara de capa. Nos vamos a la herramienta de degradado. Cogemos un degradado de negro a blanco y vamos a realizar nuestro degradado. Vamos a encuadrar el cielo, cogemos la herramienta de mover, cogemos la capa de cielo, lo reencuadramos. Una vez que lo tenemos reencuadrado, lo que vamos a hacer es volver a la máscara de capa de carretera para perfeccionar la selección. Vamos a perfeccionar toda esta zona de acá. Vamos a coger un pincel, color frontal el negro, con una opacidad del 100% para empezar. Vamos a eliminar bien toda esta parte de acá arriba del corte. Voy a poner en vista píxeles reales para que se vea mejor. Veis aquí el corte. Entonces cogemos ahora el pincel, nos situamos en la máscara de capa, color frontal negro, ya sabéis, al 100%, y empezamos a eliminar toda esta zona. Voy a cambiar un poco la opacidad, voy a bajarla, la voy a poner en un 65 aproximadamente, para ser más preciso en toda esta zona.
Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocarme en la capa de cielo. Vamos a crear una capa de ajuste de filtro de fotografía. Apretamos este icono, nos vamos a filtro de fotografía. Voy a coger un filtro caliente de 81. Voy a aumentar la densidad en torno a un 35-40. Como veis, hemos cambiado la tonalidad del cielo. Y vamos al siguiente paso. Ahora, colocándonos en la capa de carretera, lo que vamos a hacer es crear otra capa de ajuste. Esta va a ser de tono saturación. Y vamos a bajar la saturación en torno a un 35. Ahí está, ahí vemos el cambio. Ahora vamos a crear otra capa de ajuste. Nos vamos aquí, a este icono. Y vamos a crear una capa de ajuste de filtro fotografía. Vamos a coger el mismo filtro que antes, el filtro caliente 81. Vamos a aumentar la densidad en torno a un 40. Vamos a poner esta capa en luz lineal y vamos a bajar la opacidad en torno a un 25 aproximadamente. Algo más, vamos a subirla. La voy a dejar en 26% finalmente. Vamos al siguiente paso, que va a ser crear un mapa de degradado. Creamos el mapa de degradado, nos vamos a este icono y vamos a crear una capa de ajuste de mapa de degradado. Ahí lo tenemos. Este mapa de degradado lo vamos a poner por debajo de filtro de fotografía 2. Pinchamos 2 veces aquí. Vamos a seleccionar un color determinado. 25, 37 y 44. Un tono frío. Y en el blanco vamos a poner el siguiente parámetro. A691-5E. Damos OK. Esta capa la vamos a poner en modo de multiplicar. Y vamos a bajar la opacidad en torno a un 19, entre un 20%. Vamos a dejar en 19%. Ahora lo que vamos a hacer es volver al filtro de fotografía. Seleccionamos la capa de ajuste de filtro de fotografía. Nos vamos aquí a color. Pinchamos y vamos a coger otro estilo. Vamos a coger este, el A08F61, le damos OK. Voy a dejar la densidad en 40 y la opacidad la voy a subir un poco. Vamos a dejarla en torno a un 37%. Voy a probar en un 30, 33. La voy a dejar en 33% finalmente. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser crear una capa de niveles, una capa de ajuste de niveles. Vamos aquí, nos vamos a niveles. Y vamos a jugar con la luminosidad y con los medios tonos. Voy a bajar la opacidad un poco de esta capa.
La voy a dejar finalmente en un 70%. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar al modelo. Nos vamos a la imagen donde está el modelo. Activamos la capa de fondo. Seleccionamos las dos capas. Cogemos la herramienta de mover. Apretamos la tecla Alt y arrastramos hasta nuestra imagen. Soltamos. Voy a desactivar el modelo de fondo copia. Lo situamos en esa zona y vamos al siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es, lo primero voy a hacer es renombrar, por cierto, la capa de fondo copia del modelo la voy a llamar sombra y capa 1 copia la voy a llamar modelo. Desactivo la capa de modelo, me quedo trabajando en la capa de sombra. Vamos a bajar la saturación de esta capa, nos vamos a imagen, ajustes, tono saturación, bajamos por completo, damos OK. Ahora nos vamos a ir a imagen, ajustes, invertir. Una vez que estamos ahí en invertir, lo que vamos a hacer es jugar con los niveles. Nos vamos a imagen, ajustes, niveles. Tiramos de los negros. Y vamos a jugar ahora ya con los medios tonos. Damos OK. Volvemos a invertir. Nos vamos a imagen, ajustes, invertir. Ahora esta capa lo que vamos a hacer es ponerla en modo de multiplicar. Y como veis vamos a ir conservando estas zonas de la sombra del suelo. Voy a activar la capa de modelo. Ahora vamos a crear en la capa de sombra, vamos a crear una máscara de capa. Cogemos un pincel con una opacidad del 100%, color frontal el negro y vamos a empezar a limpiar toda la zona que no nos interesa. Voy a bajar la opacidad en torno a un 50-60. Para suavizar lo que es el corte de abajo. Veamos el antes y el después. Como veis, lo que hemos mantenido es la sombra. Control Z. Voy a seleccionar la máscara de capa. Bajo la opacidad del pincel. Ahí vemos el antes y el después. Vamos al siguiente paso. Lo que voy a hacer antes de pasar al siguiente paso va a ser coger estas dos capas, la de sombra y modelo, y vincularlas. Apretamos este icono para enlazar las capas. De este modo ahora si cogemos la herramienta mover, moveríamos tanto la sombra como
al sujeto. Me voy a ir a la capa de sombra, voy a ir a imagen, ajustes, niveles y voy a jugar con los medios tonos. Como veis, lo que hago es acentuar un poco más la sombra. La voy a dejar ahí. Damos OK. Y voy a bajar un poco la opacidad de esta capa. La voy a dejar en torno a un 80. La voy a subir a 85. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste. Nos vamos aquí a este icono. Creamos la capa de ajuste de tono de saturación. Enlazamos con las de abajo. Apretando la tecla Alt y posicionándonos entre la capa de modelo y sombra, lo que hacemos es vincular el tono saturación simplemente a modelo y sombra. Voy a bajar la saturación en torno a un 35. Ahí vemos el antes y el después. Voy a irme a la capa de modelo, selecciono la capa de modelo, me voy a capa, halos, eliminar halos. Y vamos a darle 60 píxeles. Damos OK. Vamos a ir al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. La voy a rellenar de gris. Mayúsculas F5, desplegamos esta pestaña. Nos vamos a 50% de gris, le damos OK. La vamos a poner en modo de superponer. Y vamos a trabajar el volumen de las luces sobre el modelo. Me voy a ir a vista, píxeles reales. Y voy a coger un pincel, la herramienta de sobreexponer. Voy a bajar el tamaño. Con una exposición del 11% aproximadamente. Y trabajando el rango de los medios tonos, vamos a empezar a darle mayor volumen a la imagen. Voy a aumentar un poco el tamaño del pincel. Voy a trabajar ahora las zonas de sombra, simplemente apretando la tecla Alt, lo que hago es subexponer. Voy a cambiar el tamaño del pincel para retocar esta zona del gorro. Voy a sobreexponer esas líneas y subexponer el resto. Veamos el antes y el después. Voy a subexponer un poco más esta zona. Voy a desactivar el resto de capas para que veáis las zonas que he sobreexpuesto y subexpuesto. Las zonas más claras son las que hemos dado luz, hemos sobreexpuesto, y las zonas más oscuras las que hemos subexpuesto. Voy a activar de nuevo el resto de capas.
Veamos el antes y el después. Ahí vemos cómo ha cambiado. Hemos cogido, le hemos dado más volumen. Voy a terminar de perfeccionar toda esta zona. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a ir al siguiente paso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un combinado. Nos vamos a apretar la tecla Comando si estamos en Mac o Control si estamos en PC. Control Alt, mayúsculas y tecla E. Nos crea ese combinado. La capa 1 la voy a llamar volumen luces. Y esta capa 2 la voy a llamar combinado. En el combinado lo que vamos a hacer es irnos a filtro, otro, paso alto. Vamos a darle un radio de 5, entre 5 y 10. Le voy a dejar en 5. Le voy a dar OK. Lo vamos a poner en modo de superponer. Ahí veis cómo ir a vista, píxeles reales para que se vea mejor. Ha aumentado el enfoque de nuestra imagen con este paso. Veamos el antes y el después, ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar de nuevo, eso es. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a filtro, artístico, pinceladas. Vamos a poner un tamaño de pincel de 1 y un enfoque de 4 o de 5. Vamos a probar con 5. Vamos a dejarlo en 5. Le damos OK. Ahí vemos el antes y el después. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a bajar la opacidad del combinado que acabamos de crear. Lo voy a dejar en un 70%. Y vamos al siguiente paso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear de nuevo otro combinado. Apretamos Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Una vez que tengamos ya ese combinado, ahí le vemos, capa 1, le vamos a convertir en un objeto inteligente, nos vamos a filtro, convertir para filtros inteligentes, ya le tenemos convertido en un objeto inteligente, ahora nos vamos a ir a filtro, interpretar, efectos de iluminación. Y en efectos de iluminación, en intensidad voy a poner 13. En foco vamos a poner 45. En resplandor vamos a dejarlo a 0. En plástico vamos a ponerlo 89, 90. En la exposición la vamos a dejar en 0 también. Y el negativo se va a caer en 8. Yo creo que así funciona bastante bien. Veamos el antes y el después. Como veis, tengo aquí un tono. He seleccionado un tono tirando al amarillo. Le damos OK. Voy a darle OK para que se efectúe el efecto. Ahí lo tenemos. Ahí vemos el antes y el después. Y ahora le vamos a aplicar, nos vamos a ir a imagen, ajustes,
sombras, iluminaciones. Y vamos a jugar con los siguientes parámetros. En cantidad voy a poner en torno al 19%, 20%. Ahí se va a quedar. Con estos parámetros os recomiendo que, bueno, según la fotografía con la que estéis trabajando, os irán bien unos parámetros u otros. Lo vais viendo sobre la marcha. Voy a bajar la anchura a un 35 aproximadamente. El radio lo voy a subir. Vamos a dejarlo en 150, 160. Se va a quedar en 155. En cuanto a las iluminaciones, vamos a ver, se va a quedar así, no voy a tocar nada. En cuanto a la corrección de color, la voy a dejar en 0. Y el contraste del semitono lo voy a poner en 4. Vamos a ponerlo en 4. Vamos a ver el antes y el después. Hemos aclarado un poco la imagen. Voy a bajar la cantidad un poco. Bien, le damos OK y vamos ya al siguiente paso. Voy a crear ahora otro combinado. Control, Alt, mayúsculas, tecla E. Y nos vamos a ir a Filtro, Enfocar, Máscara de enfoque. Vamos a dejar los siguientes valores. 70% de cantidad. El radio lo voy a bajar a 15. Y el umbral lo voy a dejar a 0. Le damos OK. Esta capa la vamos a poner en modo de multiplicar o oscurecer. Vamos a probar en oscurecer, va a quedar mejor. Sí. Multiplicar se oscurece demasiado. La dejamos en oscurecer. Tenemos el antes y el después. Voy a duplicar esta capa. Primero voy a bajar la opacidad al 50%. Duplicamos esta capa, Control J o Comando J, ya sabéis. Y esta la vamos a poner en luminosidad. Ahora estas dos capas las voy a agrupar. Selecciono la capa 2, copia, capa 2. Arrastramos hasta este icono. Y lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de este grupo al 50% aproximadamente. Tenemos el antes y el después. Voy a ponerlo en píxeles reales para que se vea mejor. Hemos conseguido mayor contraste. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y ya para ir finalizando lo que voy a hacer es crear de nuevo otro combinado. Control, Alt, mayúsculas, tecla E. Voy a llamarle final. Voy a duplicar esta capa. Control J. Y voy a trabajar sobre final copia.
Me voy a filtro. Vamos a ruido, reducir ruido. Dejamos los siguientes valores, una intensidad de 10, el resto a 0. De este modo vamos a eliminar el ruido. Ahora lo que voy a hacer es ir a filtro, ruido, añadir ruido. Le vamos a añadir 2,5 uniforme monocromático. Voy a duplicar esta capa, control J, me voy a filtro, otro, paso alto. Vamos a darle un radio de 2 píxeles y la vamos a poner en modo de luz suave. Ahora voy a aplicarle uno de los efectos que nos trae Nik Software. Voy a corregir el color global, le voy a aplicar un procesado L05 al 42%. Damos OK. Ahora voy a aplicarle un efecto de blanco y negro. Voy a aplicarle este que está más sobreexpuesto. Damos OK. Y lo vamos a poner en modo de luz suave. Vamos a bajar la opacidad. En torno a un 40, entre un 30 y un 40. Y ya para finalizar, vamos a crear el último combinado, control alt, mayúsculas, tecla E. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le voy a dar un desenfoque gaussiano de 15. Y vamos a poner esta capa en modo de luz suave. Vamos a bajar la opacidad. La voy a dejar en torno a un 50-60. Vamos a crear una máscara de capa. Y con un pincel, apretando la tecla B, directamente se os activa el pincel. Color frontal negro, una opacidad vamos a poner en torno a un 30-40. Y vamos a repasar lo que es el modelo. Y ya para finalizar el fotomontaje, lo que voy a hacer es crear el último combinado. Control alt, mayúsculas, tecla E. No haría falta crear otro combinado, lo único que he visto aquí un pequeño defecto que voy a corregir. Me voy a acercar con la herramienta de lupa a esta zona. Este blanco que se ve aquí corresponde a la capa de modelo, ya que la selección no ha sido 100% perfecta, pero bueno, lo podemos corregir simplemente cogiendo lazo, seleccionando esta zona
Clicamos en la herramienta de parche y cogemos una zona contigua y ya lo hemos corregido. Control D, Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y bueno, pues ya hemos acabado de hacer el fotomontaje. Espero que os haya servido de ayuda. Vamos a ver el proceso. Aquí tenemos todas estas capas. Hasta conseguir esta imagen final. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya servido de ayuda y hasta el siguiente tutorial.